El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie y a esta serie le hemos titulado La disciplina en la iglesia. El primer capítulo se intitula Cuando mi hermano peca. Esta es la primera parte, porque vamos a hablar en dos partes. En esta primera parte, Cuando mi hermano peca, nos dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quiero aclarar, porque hay personas que dicen que a veces predicamos con indirectas. Quiero decirles con toda honestidad que la predicación, independientemente de la condición del que oye, debe entender que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es indirecta, la palabra de Dios es directa, va derecho al corazón, va derecho a la llaga, ahí donde está la herida, y el Señor, la intención que tiene es sanarte de todo aquello que te aflige. Yo quiero hacerles entender que la iglesia es un conjunto de creyentes lleno de sus dificultades, conflictos, y en el lugar donde debería ser la ciudad de paz o el lugar de paz, realmente hay muchos conflictos, porque somos seres humanos y todos los seres humanos somos imperfectos, incluyendo los cristianos. Los cristianos tienen una antigua naturaleza pecaminosa, igual que todos los personajes de la Biblia. Siempre tenemos una tendencia de ir en contra de lo establecido por Dios. Es algo natural, lo traemos en los genes. Pero el Señor nos ha dicho que en medio de tantas dificultades, Él nos llamó a paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. La paz de Cristo no es como la que ofrece el mundo. La paz de Cristo es sobrenatural y realmente nos llena de paz en medio de la tribulación, en medio de las enfermedades, en medio de los sufrimientos, etc. Hay paz para el que espera en Dios. Hay paz para el que tiene el príncipe de paz en su propio corazón. Entonces, pues, quiero hablarles con toda honestidad que realmente Dios no tiene personas perfectas más que uno solo, que se llama Jesús. Noé se emborrachó, dice la Biblia. Abraham e Isaac, padre e hijo, mintieron. Jacob fue deshonesto. David adulteró. Lot cometió incesto con sus hijas. Bueno, Pedro negó al Señor y un poco antes acusó a sus amigos de ser cobardes. Evodia y Síntique eran dos mujeres creyentes que no podían vivir en armonía, siempre en conflicto. Marcos desertó durante un tiempo. La palabra de Dios es bastante clara para mostrarnos que todos los creyentes pecan. Pero estos ejemplos no quedaron escritos para alentarnos a pecar por causa de que estos siervos de Dios pecaron. Esta enseñanza es para que aprendamos a través de ellos que ningún creyente se escapa de la disciplina de Dios. Ningún creyente puede decir, bueno, si Pedro negó al Señor, yo también puedo hacerlo. Es cierto que Pedro fue restaurado, pero sufrió profundamente por su pecado. David también fue perdonado, pero nunca se imaginó todo lo que iba a sufrir por haber pecado. Así que estas cosas se escribieron para que veamos qué es lo que sucede con los creyentes que pecan. Y cuando Dios nos dice cuánto sufrieron por sus faltas, nos está ayudando para que no cedamos a la tentación. Hay que entender bien que todo lo que Dios dice en su palabra es para nuestra enseñanza, es para nuestro bien. Pero hay una enseñanza más y es que Dios
quiere que aprendamos a responder correctamente ante los fracasos de otros. La manera en que reaccionamos ante el pecado de los demás nos puede ayudar a entender qué tan espirituales somos. En Gálatas capítulos 5 y 6, Pablo nos ayuda a entender cómo es el cristiano espiritual. En primer lugar, el cristiano espiritual usa correctamente su libertad. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En segundo lugar, ¿qué es lo que controla su vida espiritual del cristiano? En Gálatas 5:13 al 26, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, en tercer lugar, podemos preguntarnos, ¿cómo estoy yo reaccionando ante un hermano o hermana que ha pecado? Pablo nos dice en Gálatas 6, 1 al 5, todas estas enseñanzas referentes a que es importante comprender que nuestro Dios conoce perfectamente bien nuestras necesidades, como también nuestros dolores y nuestras fallas. Permítame leerles Gálatas 6, versículos 5 y 6. No, 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué importante es esto. Misericordia. Hay que tratar con misericordia al que falló, al que cayó. Entonces, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno
llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Podríamos leer en este versículo primero de la siguiente manera: si algún creyente cae en alguna falta, antes que nosotros caigamos, antes que hayamos cometido esa falta, dice, y el consejo de Pablo a los que no han caído por el momento, porque en algún momento vamos a caer, esto es los espirituales, que no sean arrogantes. Los creyentes espirituales, que no sean arrogantes, ¿verdad? Dice aquí mismo en el 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino que traten con consideración a aquellos que lamentablemente han caído. En Romanos 15:1, también Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando alguien se alegra de que otro creyente cae, indica que hay un problema muy grave en su alma. En Abdías capítulo 1, versículo 12, dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con aquel que ha caído? Pues la respuesta es restaurarlo. Esta palabra significa restablecer, reparar o colocar algo en su posición original, como cuando colocas un hueso que se ha descoyuntado en su lugar. En el caso del creyente, significa restaurarlo a su compañerismo con Cristo y con su iglesia y con los creyentes. Si tú descubres que tu hermano ha fallado, Dios dice que lo primero que debes hacer es considérate a ti mismo. Nuestro anhelo con los que han pecado debe ser restaurarlos. Pablo no dice, alégrate cuando otro caiga, pero la verdad es que en ocasiones sí pasa esto, y hay quien se alegra, porque hay algunos que les gusta aparentar que son mejores que otros. Y una forma de lograrlo es señalando las faltas de sus hermanos. Así, mientras más malo sea el otro, ellos parecen ser más buenos. Cuando tú quieras restaurar a algún creyente caído, algunos no se dejarán, algunos otros estarán muy enojados, otros se alegrarán, pero otros también se alejarán y caerán en amargura. No van a regresar ahora por orgullo, porque descubrieron que se equivocaron. Pero el amor se amontona sobre sus cabezas como brasas calientes. No soportan que los amen a pesar de que han fracasado. Y esto es consecuencia del mismo pecado. No tiene nada que ver el otro con mi mala actitud cuando yo he pecado. No me puedo justificar por la mala actitud de otro creyente. Yo debo hacer mi parte. Si algún creyente hizo algo malo contra mí o contra otra persona y está molesto, enojado, apartado, tú no debes meterte en el mismo problema, o sea, enterrarlo con tu actitud. Si eres espiritual, entonces restáuralo. Cuando tú te gozas cuando otro creyente cae, es por resentimiento. Hay creyentes que les gusta el chisme. Oyeron algo que desafortunadamente se dijo y van inmediatamente a contárselo a aquel que suponen que estaba calumniado. Y esto complica más las cosas. Y es como el teléfono descompuesto. Se oyó una llamada, se dijo tal cosa, y cuando se va transmitiendo de voz en voz,
cae cada día más degenerada aquella palabra original. Mientras ustedes recuerdan el hermano mayor del hijo pródigo. Esta es la razón porque el hermano mayor de Lucas 15 falló ante el regreso de su hermano, el menor, el hijo pródigo. Mientras su hermano estaba fuera de casa, probablemente escucharon rumores de lo que andaban haciendo su hermano y posiblemente él mismo habló muchas cosas de su hermano para mejorar su imagen en la familia y su reputación entre sus amigos. Como decimos por acá, lo estaba ventaneando, quemando, ¿verdad? Para resaltarse él. Posiblemente en las mañanas se levantaba con la actitud de, miren, miren, qué fiel soy yo, no como mi hermano. Pero un día sucedió algo que no esperaba. Y te digo que no lo esperaba porque no solo no se alegró de que su hermano hubiera regresado, sino que se enojó. Su hermano había regresado arrepentido diciendo, recíbanme como esclavo, no soy digno de ser llamado hijo. Él se estaba humillando a sí mismo. Estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de su pecado y reconoció que no podía exigir que se le diera el lugar que había tenido antes. Él dijo, no soy digno, pues he pecado contra Dios y contra mi Padre. Esta actitud humilde produjo un profundo gozo en su padre. Y todos los que escucharon esto se alegraron junto con el padre e hicieron fiesta. El hijo pródigo había regresado y le suplicaba a su papá que lo perdonara. Pero su hermano fiel, entre comillas, el que no se fue a malgastar la fortuna, estas palabras no le gustaron, y menos el efecto de las mismas. No le había gustado que su hermano regresara humillado, menos le agradó que su padre festejara su regreso con una fiesta. Es más, ni siquiera quería entrar en la casa. Se sentía sumamente ofendido por la restauración de su hermano, que había estado perdido y que ahora había sido restaurado. ¿Tú te gozas cuando tu hermano caído regresa restaurado? Una de las formas en que más se manifiesta nuestra rebeldía o nuestra envidia es por medio de criticar a un creyente que ha caído. También es una manera astuta de desviar las miradas de nuestras propias faltas. Esta es una actitud muy equivocada. Pablo no dice aquí si un creyente es sorprendido en algún pecado, alguna falta, ustedes que son espirituales, condénnenlo, denle condenación y publíquenlo a todos. En lugar de esto dice, restáurenlo. Si está a tu alcance, ayúdalo y ten misericordia de él para que no siga en la misma situación. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Al Señor no le agrada que andemos publicando los pecados de otros. Debemos buscar ayuda para el que ha caído. Debemos pedir consejo para él, qué hacer con él, pero no debemos andar publicando. Por ejemplo, cuando Noé se emborrachó, Cam vio a su padre desnudo y con una mala actitud fue a decirle a sus hermanos. Entonces, Sem y Jafet, preocupados por la imagen de su padre, tomaron su manto y sin voltear a ver a Noé, fueron caminando hacia atrás hasta que lo cubrieron. Cada uno tomó una parte de aquella cobija o aquel vestido, pero no lo vieron, sino que de espaldas caminaron cada uno al lado del cuerpo de Noé y lo cubrieron. Amaban tan profundamente a su padre que no podían soportar ver su falta y su actitud
y nos ilustra la declaración de que el amor cubre el pecado. Por el contrario, el creyente que tiene una actitud legalista, descubre una falta, se concentra en ella, condena al otro, así se siente mejor y más santo, y después publica la falta. Dios nos enseña que publicar los pecados de un hermano o una hermana no es la manera de ayudarlos. Por supuesto, hay excepciones. Está el caso del creyente que no quiere arreglar su vida. Vamos a abrir en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Y tenemos confianza, 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. En estos casos debemos alertar a los creyentes, pero no quiere decir que esa gente quede sin esperanza. El creyente realmente no va a juzgar ni a condenar a nadie, sino siempre debe abrir la puerta del reino para todos los pecadores, no importa el nivel de pecado en que se encuentran. Lo que no debemos hacer, entonces, es estar juzgando a los creyentes de nuestra propia congregación o de cualquiera, como si nuestro objetivo fuera destruirlos. Hay un tribunal de Cristo en donde finalmente todas las cosas serán juzgadas. Cuando Pablo escribió acerca de la restauración de un creyente, usó la palabra griega catartizo. Y esta palabra, catartizo, tenía varios usos. Primero, para un médico significaba algo que debía ser arreglado en el cuerpo. Por ejemplo, un hueso quebrado hay que reparar, o uno descoyuntado que hay que colocar en su lugar. Y con esto entendemos que un creyente que ha pecado es como un hueso quebrado en el cuerpo de Cristo. Esto le provoca un intenso dolor al cuerpo y lo debilita. Ahora, esto pasa con el creyente que ha fallado y cómo afecta a los demás. El Salmo 32 nos ilustra cómo es que Dios vuelve a colocar al creyente en su lugar y cómo es que restaura su vida. Nuestro trabajo para poder restaurar a alguien no consiste en buscar un instrumento para escarbar más o forzar más al miembro afectado, torcerlo más y dejarlo peor a como estaba. Lo que debemos hacer es algo que realmente ayude y pueda restaurar al creyente. El cuerpo de Cristo sufre mucho por los creyentes que tienen algún hueso roto y que no han podido o no han querido ser restaurados. Y por eso sufren ellos y sufren los que los rodean. En segundo lugar, para un pescador significaba remendar. Aquí nos habla del creyente que tiene habilidad para pescar y ha sido utilizado por Dios como un instrumento para ganar almas. Pero de pronto algo le pasó. Algo se rompió en su vida y necesita ser remendado. Si un pescador echa su red en el mar y al sacarla se da cuenta que está rota, ¿qué hace? No la tira, porque una red remendada sigue siendo útil. Juan y Santiago estaban remendando sus redes cuando el Señor los llamó, como dice Mateo 4. En tercer lugar, catartizo también es para un soldado que tiene como significado prepararse para la batalla. La aplicación es la siguiente. Hay un soldado que cayó en pecado, perdió la batalla, pero no quiere decir que ya perdió la guerra. ¿Podrá alguien ayudarlo? Caminando hacia atrás, dolido por su falta, como lo hicieron Sem y Jafet como su amado padre. En el ejército del Señor se necesita de cada soldado y algunas veces los hermanos restaurados resultan ser mejores en el futuro porque aprenden de sus faltas y están más alertas ante sus debilidades. Y en cuarto lugar,
Catartizo, para un marinero, significaba arreglar el barco y equiparlo para el viaje. Allí está un creyente que está siendo agitado por la tempestad. Las tentaciones lo golpean y de pronto empieza a hundirse. Todo se ve fatal. ¿Qué debemos hacer? Rescatarlo, levantarlo, restaurarlo. Y así no solamente se salva el barco, sino también la carga. La idea es igual. Vamos a salvar su utilidad. El creyente caído es como un soldado herido, pero no deja de ser soldado. Y no deja de ser creyente. Y cuando sea restaurado puede ser mucho más útil que como estaba antes de ser herido. Cuando mi hermano peca. La Biblia ofrece una guía clara y compasiva sobre cómo actuar cuando un hermano en la fe peca. El enfoque no es el castigo. El enfoque es más bien la restauración con amor y con humildad. Cuando un hermano peca, muchos son afectados y es por esta razón que es urgente restaurarlo. Ahora, ¿qué enseña Jesús? En Mateo 18, 15 al 17 nos habla de esta disciplina para restaurar. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. Y si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como gentil y publicano. Este pasaje muestra un proceso gradual. Esta es la disciplina de Dios. Corrección privada, testigos, comunidad, separación si no hay arrepentimiento, para que no contamine a los demás. En Lucas 17:3 dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. En Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Y en 2 Tesalonicenses 3:15 dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. En resumen, la corrección bíblica no busca humillar, sino reconciliar. Se hace con respeto, buscando el bien del otro y guiados por el amor cristiano, es decir, con el amor de Cristo. ¿Dónde está tu hermano hoy? ¿Dónde está tu prójimo? Y tu prójimo más próximo, que es tu propia familia y tus hermanos de la iglesia. ¿Qué vas a hacer cuando ves estas debilidades, estas faltas? Cuando el Señor dice, considérate a ti mismo, es que dice que más adelante te tocará el turno. Tú también vas a fracasar en algún momento de tu vida. Tú también vas a caer en algún momento de tu vida. Y si tú sembraste discordia, chisme, calumnia, murmuración, eso vas a cosechar en el día de tu aflicción. No quisiste restaurar con amor, sino con juicio, con amonestaciones injustas. Aquí el Señor está diciendo, tú estás viendo a uno caído, pero más adelante tú vas a caer. La ley de la siembra y la cosecha es inalterable. Lo que tú siembres hoy, cosecharás mañana. Vamos a buscar la oportunidad de cómo ayudar a aquel hermano que sabemos que está caído. ¿Cómo ayudarlo? Algunos están tan ofendidos que cierran la puerta. Bueno, ahí no se puede hacer nada. Cierran la puerta para siempre, están ofendidos, no quieren saber nada, buscan cómo seguir calumniando, cómo seguir realmente hundiéndose en el fango de la mentira. No quieren reconocer, es porque no se han arrepentido, es porque todavía no les ha amanecido.
¿qué cuesta? ¿Qué cuesta arreglar? Si tú eres el ofendido, si tú eres el caído, quiero decirte que habemos muchos que te amamos y a veces en tu estado no lo vas a ver. Hasta que el Espíritu Santo pueda también abrirte a ti los ojos para recibir como aquel para dar. Vamos a orar. Un día, Señor, tú mostraste en tu palabra el conflicto entre dos hermanos y por los celos, por la envidia, por el deseo de reconocimiento, uno de ellos estaba sumamente ofendido y buscó la manera de lastimar a aquel que había recibido honor. Oh Señor, que no nos pase esto. Hay muchos hermanos muy brillantes, pero han caído. Otros que tenían tanta envidia están felices. Pero nosotros queremos aprender la lección porque ya hemos estado en ese estado caído y a veces mucho tiempo. Si no fuera por el amor de los hermanos, si no fuera por la extensión de tu amor a través de tus siervos, ¿qué sería de nosotros, Señor? Ayúdanos a comprender esto y a motivarnos constantemente a buscar la oportunidad de ayudar. Te ruego por los que aún están batallando con su alma, aquellos que todavía se resisten a entrar al reino de los cielos por medio de aceptar a Cristo. Gracias. Despídenos en paz y que nos sigas todos los días de nuestra vida para guardarnos de la caída. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y nos vemos la próxima.